Mi gente querida, hoy nos encontramos aquí con el tema que es el coco, si así lo podemos llamar, de las personas que están en estos temas de electricidad y que están comenzando a entender este tema. Hoy vamos a hablar básicamente de los parámetros más básicos, más sencillos para calcular en el tema de la conducción de corriente y en el tema de diseño de las instalaciones o qué calibres podemos usar en la hecha de una instalación. Aquí tenemos los parámetros o términos más básicos que se conocen y que se manejan. Tenemos lo elemental que conocemos, que son los vatios, los voltios, la intensidad y la resistencia. Teniendo en cuenta que todo esto se ve como si fuera muy complejo, pero no, en realidad es algo muy sencillo y muy simple después de que ya lo comprendemos. Para nosotros que no manejamos estos términos con tantísima complejidad, sino que necesitamos algo muy sencillo y muy básico, tenemos estos dos triangulitos, este y este. Este lo llamamos con el nombre de la ley de Ohm, que es voltios sobre intensidad por resistencia. Y este lo conocemos con el nombre de la ley de Watt, que es vatios, voltios y resistencia. En realidad funciona muy similar. ¿Para qué sirven? Sirven para despejar en un momento dado cuándo podemos y qué calibres de alambre o de conductores necesitamos para una instalación eléctrica en un momento dado que queramos instalar, ya sea un ventilador, un televisor, un equipo de sonido, un soldador como en este caso, o algún otro equipo que vamos a colocar, una nevera o de pronto una estufa. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta de ustedes? Sí, profesor, entonces con todas esas fórmulas se puede encontrar el calibre que necesitamos del cable. Correctamente, Carla. Si nosotros aprendemos siquiera a manejar esta forma, estos cálculos en una forma muy básica, podremos aplicar la tabla que nos da el calibre de los alambres, que esto es universal, esto es a nivel mundial. Teniendo en cuenta de que esto puede tener una variación en algunos países, pero a nivel mundial es muy similar, y también podemos decir que tiene un porcentaje de aproximación en unos más altos y en otros más bajos, pero esto es como el término universal, donde nosotros decimos por decir que el calibre 20 puede con 4 amperios, que el calibre 18 puede con 7 amperios, que el calibre 16 puede con 10, que el 14 puede con 15 amperios, que el 12 puede con 20, que el 10 puede con 30, que el 8 puede con 40 amperios, que el 6 puede con 55 amperios, el 3 puede con 100 y el 0 con 150 amperios. Viene el doble cero y triple cero, entonces va aumentando este valor de amperaje. ¿Cómo lo haríamos? Es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo aquí que está aquí en el tablero, que lo acabo de escribir aquí en el tablero para aplicar todas estas formulitas tan básicas y tan sencillas. Aquí tenemos la ley de Ohm y tenemos la ley de Watt. Tenemos, por decir, un ejemplo claro de una bombilla, que es lo más común que podemos tener nosotros en nuestras casas. Una bombilla dice que es de 100 vatios efectivos. Cuando hablamos de 100 vatios efectivos, estamos hablando de ese tipo de bombillas que no son LED, sino que son totalmente, digamos, que consumen los 100 vatios. Era la bombilla de esa que son incandescentes. Porque las bombillas ahorita que decimos que son 100 vatios, en realidad consumen 12 vatios. Las LED son extremadamente economizadoras en corriente. Pero un bombillo de 100 vatios tradicional de filamento incandescente que gaste 100 vatios y nos alumbre 100 vatios, entonces ahí podremos aplicar esa fórmula y que funcione con 110 voltios. Entonces necesitamos saber con qué calibre de alambre la instalaríamos. Entonces simplemente empezamos a aplicar esta pequeña fórmula. Como tenemos en los vatios,
y los voltios tenemos que llevarlo a sacar corriente, a ver con qué corriente consume para poder qué calibre de alambre usamos. Lo primero que tendríamos que usar aquí pues es esta fórmula, que diríamos vatios sobre voltios nos da intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces dividimos los vatios sobre los voltios y tenemos la intensidad, que en este caso serían 100 dividido 110 voltios y nos da 0.9 amperios. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de corriente que ella consume es 0.9 amperios y nosotros tenemos calibres desde el 20 hasta el 0, en este caso esta tablita que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que la podríamos instalar hasta con un calibre 20 y soportaría esta corriente sin ningún inconveniente, porque es 0.9 amperios y este calibre número 20 puede con 4 amperios. ¿Qué quiere decir? Que sería sobrado. Pero resulta que nosotros en las casas universalmente instalamos con calibre 14. Los tomas en las casas vienen con calibre 14, casi como es la regla universal. No calibre 16, no calibre 18, no calibre 20, sino calibre 14. En este caso un 14 puede con 15 amperios, y apenas vamos a gastar 0.9 amperios, o sea que aquí en este sitio podríamos instalar hasta 15 lámparas, porque serían casi los 15 amperios. Entonces de ahí definimos que la instalación nos soporta hasta 15 amperios porque está hecha en calibre 14. Pero si por el contrario yo voy a instalar otro equipo que consume más, como un soldador, entonces ¿qué hago? Ya necesito cambiar estos parámetros. Un soldador, por decir, para soldar con un electrodo de 1/8 gasta aproximadamente 60 amperios, 80 amperios y 60 voltios, más o menos, en la línea de salida del soldador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entonces diríamos ya diferente, ya diríamos, ya tenemos los voltios y tenemos la intensidad, pero necesitamos encontrar con qué calibre nos debe funcionar el toma donde vamos a instalar el soldador. Entonces ya teniendo los amperios y los voltios, entonces hacemos la misma multiplicación, ya teniendo intensidad, voltios con intensidad, eso lo llevamos a vatios, porque vatios es igual, intensidad es igual a vatios sobre voltaje, a la vez que para nosotros sacar la intensidad, dividimos vatios sobre voltaje y ahí nos da intensidad, pero en este caso tenemos es intensidad y tenemos los voltios, pero necesitamos saber solo la intensidad, que ya la tenemos, son 80 amperios, entonces ¿cuál sería el calibre? Entonces diríamos que 80 amperios, entonces instalaríamos con un calibre mínimo 55, entonces que sea el calibre 3, que serían 100 amperios, o sea que si le ponemos un calibre 8 ya sería muy delgado, entonces si le colocamos un calibre 6 serían 55 amperios, si le colocamos el 3 sería 100, o sea que aquí con el 3 apenas quedaría bien. Ese sería para el caso de la salida del soldador, la salida. ¿Por qué? Porque el soldador va a estar entregando 80 amperios y 60 voltios. Ahora vamos a ver cómo hacemos para aplicar más esta fórmula. Es muy sencillo. Si yo tengo un consumidor eléctrico, por decir, aquí en el caso de la misma bombilla, para llevar el mismo, para no hacerla más compleja, y necesitamos saber cuántos vatios consume, cuántos amperios está gastando, con qué voltaje se está alimentando y cuál es la resistencia de los cables, todo esto. Entonces empezamos a aplicar esta formulita. Esta se llama la ley de Ohm. Voltios es igual a intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia nos da voltios, la misma cosa. Otro, por decir, para encontrar el término de resistencia, entonces dividimos voltios sobre intensidad. O para encontrar el término de intensidad, entonces dividimos voltios sobre la resistencia. ¿Cómo se aplica eso? Es muy sencillo. Siempre vamos a tener dos términos en los aparatos eléctricos que vienen. Ya sea
voltios más intensidad. Ya sea intensidad y voltios y vatios. Voltios y vatios, por decir un ventilador viene en No, vatios y voltios. Teniendo en cuenta que cualquier aparato eléctrico o electrónico que vamos a instalar tiene dos términos, entonces nosotros con esos dos términos podemos saber el que nos falta. Simplemente es aplicar esta fórmula. Vuelvo y repito, para encontrar cualquiera de estos términos, entonces dividimos, aplicamos así como está aquí: voltios es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltios sobre resistencia y resistencia es igual a voltios sobre intensidad. Teniendo esos datos, ya también a partir de esos podemos encontrar los vatios, que es la unidad de potencia que nos utilizan a nosotros para cobrarnos en el recibo de la energía, que son los vatios. Teniendo los voltios y los voltios y la intensidad, tendremos los vatios. Es sencillo, es simplemente llevar a todo esto a aplicarlo y tendremos, ya cambiando la numeración, cambiándolo en vez de letras por números, tendremos los resultados y podremos aplicar esto. Es muy importante entender todo esto teniendo en cuenta que hay tres términos básicos que son: vatio es igual a, es la misma cosa que se dice trabajo a realizar o realizado, es unidad de potencia. Los vatios es unidad de potencia. Voltios es la fuerza que empuja los electrones a través de un conductor, también llamada tensión. Intensidad es lo mismo que corriente o amperios, y su unidad de medida es el amperio y tiene miles y miles de millones de electrones que pasan por un conductor en el momento que pasa un amperio. Y resistencia es la oposición que ofrecen los conductores al paso de la corriente. Entonces tenemos estos términos: voltios, intensidad, resistencia, que es algo muy sencillo, y los vatios, que es la unidad de potencia, trabajo a realizar o realizado. Bueno, mi gente querida, los invito a que se suscriban a mi canal, les den like, y a todas las personas que les interesa este tema. Ya saben que algunos hasta me han llamado y han hecho sus preguntas, y es para mí un placer poder transmitir estos incógnitas, estas preguntas que a algunos les interesan.